Golazo de Mati Benvenuto. A falta de 9 minutos, Asturiano se pone en ventaja. Maldonado 0, Asturiano 1. A falta de 9 minutos 7. Apoyala bien, Paco, apoyala bien que todo. Vamos, vamos, vamos.
Tranquilo, que ya se ganó, tranquilo. Queda 1 minuto 18. Cuarta falta para Asturiano. 3 para Maldonado. Gana el Astu 1-0 con gol de Mati. 2 minutos. Último minuto 18. Cuarta falta para Maldonado, a falta de 44 segundos. Tanto Maldonado como Asturiano en 4 faltas.
Últimos 16 segundos.
Golazo del Astu. Facudito Valdelli con el 2-0 a falta de 16 minutos 43 segundos. Gran contra del Astu. Muy bien por Facu, bien por Pincho. Ahora Asturiano gana 2-0 a falta de 16 minutos 40.
Quedan 13 minutos 15. Gana Gasto 3-0. Con goles de Mati Benvenuto, Víctor Galdelli. Y no lo dije, pero el tercero fue del Colo Gómez Ares. 0 faltas para los dos. Reiteramos que quedan 13 minutos 15.
Segunda falta para Maldonado. Quedan 12 minutos, 11 segundos. 2 faltas para Asturiano, ninguna para Maldonado. Empezó la hora del show de los árbitros. Estaba todo muy tranquilo. Y se ve que eso a los árbitros no les gusta. Entonces tienen que empezar con su show. Amonestado Manu Lavaqué. Asturiano llega a su tercera falta, quedan 11 minutos de juego. Vamos, Ana, vamos, Vamos, Ana.
Cuarta falta para Asturiano, quedan 10 minutos, 9 segundos. Bien por Manu, que nunca dio la pelota por perdida. Y no solo consiguió una falta a favor, sino que consiguió la expulsión. Ahora confirmamos el número 11 de Maldonado, expulsado. Quedan 9 minutos 37. Acá me ayudan en la tribuna de Maldonado. El jugador expulsado es el número 11, Alessandrelo. Ahora Asturiano va a tener por 2 minutos o un gol la superioridad numérica. En el estado Castro en Maldonado por ingresar a la cancha sin permiso. No tiene que entrar en esta Asturiano. Sale Manuel Abaqué, con signo de dolor, todavía le duele el brazo de Alessandrelo. Entra Tincho Sousa y para este tiro libre están el Colo Gómez Ares, Tincho Sousa, Mati Vasallo y Coqui Cantarela. Bien por Asturiano. Gran trabajo de presión. Muy bien por Coqui Cantarela, que puntió la pelota ante el defensor y pone a Asturiano arriba por 4. Quedan 9 minutos clavados.
trapo bien por el arquero del Astu, Dale. que ingresó en el primer tiempo por la lesión de August Stone. En este momento 5 para 4 de Maldonado, maneja la pelota con paciencia, no encontró el hueco el Colo. 8 minutos 10 para el final. 4 faltas para Asturiano, 1 falta para Maldonado. Bien por el trapo nuevamente. Bien ahora por Pichón, haciéndose cargo del ataque de Asturiano. Gran respuesta del arquero de Maldonado. Quedan 7 minutos 30. Golazo de Asturiano, golazo de Asturiano. Otra vez Vito Valdelli. Y el 5-0 parcial. Quedan 7 minutos 10. ¡No te puedes ni agachar, gordo! ¡Gordo, cagón! ¡Primero agachate, gordo! Dale, vaca, que no hace nada. Ahora, pues, 5-0 gana Asturiano a falta de 7 minutos 13. 7 minutos 13. Con 2 goles de Vito Valdelli, uno de Mati Benvenuto, uno de Coqui Cantarella y otro, no me estaré acordando, el Colo Gómez Ares. listo, 4 segundos. ¡Yeah!
expulsado en Estrella de Maldonado, el número 20. Quedan 6 minutos 12. Otro expulsado para Maldonado. Otros 2 minutos o un gol de ventaja para Asturiano. Mientras tanto, repasamos con los goles de hoy. Mati Benvenuto llega a los 3 goles. Coqui Cantarela también llega a los 3 goles. El Colo Gómez Ares llega a los 5. Y Dito Valdelli, con los 2 goles de hoy, llega a los 6 tantos en el torneo y se posiciona como el tercer goleador del equipo, atrás de Fede, que tiene 11, y de Manu, que tiene 12. Vamos a repasar también los resultados de la primera B. Los partidos se jugaron entre el viernes y sábado. Este es el último de la jornada. Gloria se empató 3-3 con Pacífico. UNLAM le ganó a Nueva Estrella 4-3. Boedo y Country empataron 3-3. Arsenal le ganó a Camioneros 4-3. Argentino Junior le ganó 6-5 a Franja de Oro. River le ganó 3-1 a Mafuerte y Newell's le ganó 7-3 a Platense. El Talar y Sideco quedó postergado por la humedad. Y el último partido de la fecha es el que estamos viendo. Estrella de Maldonado contra Asturiano, por ahora 5-0. Quedan 6 minutos 10. ¿Cómo costó el... Mano de Dito, tiro libre y llega a la quinta falta Asturiano. A falta de 5 minutos 33, Asturiano llega a la quinta falta. Recordemos que todavía sigue con superioridad numérica. Hasta los 4 minutos 12 o hasta que haga un gol, Asturiano tendrá un jugador de más en la cancha. Quedan 5 minutos 25. Bien, ingresa el quinto jugador de Maldonado. Se cumplió el tiempo. Asturiano no pudo aprovechar la superioridad numérica. Ya los dos en igualdad de condiciones. Quedan 4 minutos 5.
Quedan 2 minutos 50 para el final del partido. Esto sigue 5-0. Minuto 39 para el final. Gol de Maldonado. Descuenta. 7. A falta de 1 minuto 26. Estrella Maldonado 1, Asturiano 5. Acá me están preguntando cuándo fue la última vez que el Astu hizo 5 goles. Sinceramente no recuerdo haber presenciado un partido en donde el Astu haya hecho 5 goles. Tendría que buscarlo, pero para esta transmisión se lo voy a deber. ...55 segundos para el final. Otro gol de Asturiano. Rodri Ortman. El primero en su cuenta personal. Y el tercero en el torneo. Rodri Ortman pone el 6-1 a falta de 30 segundos para el final del partido. Espero que me equivoque, pero me parece que vamos a tener un final caliente. Quedan 5 segundos. Gran partido de Asturiano. Terminó el partido. Muy bien por Asturiano. 6-1 final. Gran partido de todos. 2 goles
de Facu Valdelli, un gol de Coqui Cantarela, un gol de Rodri Orman, uno del Colo Gómez Ares y uno de Mati Benvenuto. Bien, por suerte todo lo que pasó en la cancha quedó en la cancha. Saludos correctos de todos los jugadores. Bien también por los jugadores de Maldonado, que pese a la derrota se acercaron a saludar al banco de Asturiano. Un Asturiano que va a volver a jugar el día martes frente a Estrella de Boedo de local a las 21:30 la primera y a las 20 horas la tercera. Un Asturiano que ahora llega a los 28 puntos, queda a 5 de Country, que es el último equipo que está ingresando a los playoffs, y le saca 8 ahora a Maldonado, que es el último equipo que está descendiendo, así que un buen respiro para el Astu. Esperemos que ahora también los pibes de tercera puedan hacer un buen partido, que también están peleando por ingresar a los playoffs. Nosotros nos despedimos, gran victoria de Asturiano, 6-1 ante Estrella de Maldonado. Nos vemos el día martes a las 21:30 cuando enfrentemos a Estrella de Boedo.